Reflexiones de Mónica. ¿Quiénes vienen por primera vez? No los conozco. Ay, hola, hola. Ahora me estaba acercando con otros, pero no alcancé a estar con ustedes, a conocerlas. ¿Cómo se llaman? Camila. ¿Sara ahí? No, no es su primera vez. No había visto. Hoy es charla, bueno, entonces hoy es charla de Biblia. Hoy Pablo debe salir rápido, tiene algo familiar que atender muy urgente. Entonces hoy no van a orar por las personas, solo un caso excepcional que es con Ruby. Que solo Pablo va a estar con Ruby, pero Pablo tiene que salir rápido. Entonces vamos a ver otras personas orando también, ¿cierto? Al final. Van a ver otras personas al frente orando por los demás. ¿Quiénes quieren orar por los demás? Pregunto. Paola, Anita, Carol. Ellas tres van a orar por los demás. ¿Listo? Rubí, tú si te acercas a Pablo para hacer esa oración contigo que estás pendiente. Bueno, ya les dejo con Pablo en la clase. Y un mensaje que vamos a dar para los jóvenes de Nicaragua también. Bien. Buenas noches para todos. No es casualidad que estemos acá reunidos. Aquí hay un propósito de Dios muy especial. Dios, lo reitero constantemente, y es que su palabra nunca regresa vacía. Siempre regresa con algo. Eso lo he aprendido y el Espíritu Santo me lo ha mostrado a lo largo de todo este caminar con el Señor. Y es que la palabra de Dios, cuando la recibimos desde el Espíritu, es como que se inoculara dentro de nosotros, pasa a habitarnos, y esa palabra transforma de verdad. Entonces vamos a pedirle al Señor hoy, primero honrarlo, para que estemos en esa misma sintonía todos, esperando tener ese contacto con Él. Padre, gracias, Señor, por cada persona que has traído acá de diferentes lugares, porque ha sido tu voluntad y tu propósito, porque no van a regresar igual a sus casas, porque aquí está la acción de tu Espíritu Santo, porque lo hemos visto una y otra vez, cómo tocas vidas, cómo transformas, cómo cambias familias, cómo suscitas lo milagroso, porque nos has dejado, Señor, esa herencia. Y allá afuera hay un mundo que está esperando que personas realmente tocadas en fuego y en verdad vayan, Señor, y enciendan a otros y se extiendan. Tú necesitas una iglesia completamente encendida, para que no nos vean por nuestra manera de hablar o vestir, para que no nos juzguen por lo que creemos, sino para que viendo tu mano, cómo se extiende y cómo tu poder es real, como aquello que tú hablaste desde antaño es real, se extiende. Como si hay necesidad, podemos llevarte y extendernos a esa necesidad. Como tú eres respuesta de verdad para el corazón. Y necesitas una iglesia que porte esa llama de tu espíritu. Y estás buscando personas realmente dispuestas, no capaces, no con dinero, no con títulos, no los que se porten mejor del resto. Estás buscando personas dispuestas para llenarlas con tu espíritu. Y tú hablaste una vez que aquellos que vengan a este lugar van a tener hambre y disposición. Así que sé que está garantizado que tu fuego va a ser derramado en cada uno de nosotros para poder extendernos. Porque el mundo no te reconoce, porque el mundo no quiere contar contigo, Dios. Y aquí estamos unos que levantamos la mano y decimos, aquí estamos. Ven Dios, ven Padre, aquí con nosotros.
Honrado, muy honrado eres en este lugar. Eres honrado en este espacio. Sé que hay muchas necesidades, Señor. Sé que llegan personas con necesidad para ver que tú hagas algo, porque les han dicho, allí en este lugar pasan cosas. Dios hace cosas. Dios, pero más allá de esto, que no nos llevemos lo que tú hagas, sino que nos llevemos tu presencia. Y hoy pido para que venga tu presencia a este lugar y que no se diga ninguna cosa acá que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. Si es así, calle primeramente a quien está hablando. Mas si es para hacer tu voluntad, ven Señor, quédate y haz morada en cada uno de nosotros. Hoy hablo a la necesidad de cada uno de quienes están acá, para que por medio de los bienes en gracia y gloria que tú has ganado por nosotros, vean que la eficacia de aquel que profesamos y en el cual creemos es real. Y cosas sobrenaturales nos llevemos hoy. Y hago esta oración, Dios, sabiendo que de antemano tú lo quieres hacer y por eso la hago, Señor. Ven sobre cada uno de nosotros y sobre la necesidad, Señor. Padre, gracias en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén y amén. Podemos orar también en el nombre de Jesús. Amén. Justo quería uno. Él te dijo. Bien. Bienvenidos. Vamos entonces, estamos en estos momentos escudriñando las escrituras. Nos corresponde el Evangelio de Juan. Ya estamos casi que a la mitad de 21 capítulos que corresponden a todo el grueso que es el Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 12, en el final de su ministerio público, ¿cierto? Entonces vamos hablando, vamos leyendo las escrituras y poco a poco vamos explicando qué es lo que está pasando allí. Miren, cuando estamos en este tipo de reuniones, es importante que abramos el corazón para que toquemos, y esto lo decía la charla pasada, toquemos no solamente el nivel intelectual o emocional que a veces la palabra puede suscitar en nosotros, sino el nivel espiritual, que es el nivel que verdaderamente transforma nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, dispuesto pues el corazón, vamos a empezar el capítulo 12, verso 1. Voy a seguir, habíamos terminado en el verso 3 la charla pasada. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Recordemos que Jesús, habiendo terminado su ciclo de ministerio público, Jesús se va a una aldea, ¿ya? Y en esa aldea comienza a recibir personas y a atenderlas, a hacer milagros, a preparar a sus discípulos para lo que les iba a tocar a ellos enfrentarse, a sus apóstoles y a sus discípulos, porque ya era pronta la fecha de su pasión, de su muerte, de su crucifixión. Entonces él estaba actuando de manera reservada para ahora sí llegar y hacer la entrada triunfal a Jerusalén, como señal última de su ministerio público, y culminando así entonces la enseñanza o el advenimiento del Mesías a los hombres en la tierra. Entonces, en ese orden de ideas, Jesús vuelve a Betania, donde ya Lázaro, que había resucitado, ya hablamos de todas las implicaciones de la resurrección de Lázaro y todo lo que todas las charlas están en YouTube, así que se puede recapitular. Si tú vienes acá una vez y dices, ya están muy adelante, todas están en YouTube en orden. Todas las charlas, así que no te puedes perder si las llevas en secuencia. Y afortunadamente pues es la misma Biblia para todos, ¿no? Bien, entonces Jesús vuelve a Betania en ocasión de visitar a Lázaro, su amigo,
capítulo 12, verso 1, y dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Él regresa a esta aldea, a Betania. Dice, le dispusieron allí una cena y Marta servía y Lázaro era de los que estaban en la mesa con él. Hablábamos la vez pasada que esto es un ambiente completamente, gracias, completamente coloquial y atmosférico de la época. Jesús, si bien era un rabino, si bien era un maestro, y todos sabemos la condición espiritual del Hijo de Dios y del Mesías, Jesús tranquilamente estaba comiendo, riéndose, yendo a las festividades, presidiendo en una boda como las bodas de Canaán, y se comportaba al nivel de los seres humanos a los cuales estaba visitando. Y esto es muy importante porque la forma de ser de Jesús, cuando Él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, quien me ve a mí, está viendo al Padre, quiere decir que la forma en la que yo me comporto con los hombres, con estos seres a quienes yo estoy visitando como Mesías, como Señor y como su Salvador, esta es la forma en la que el Padre tiene comunión proporcionalmente con los hombres. Y entonces, ¿qué perspectiva nos abre estas palabras de Jesús? La perspectiva es que Dios te habla a ti, a tu nivel. Dios te habla en tu lenguaje. Dios te habla en tu condición. Dios te habla en tu cultura. Por eso cuando nosotros muchas veces leemos el Antiguo Testamento y nos parece que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque si uno se lee la Biblia de pasotas, abuelo de pájaro, da la impresión en un primer juicio que es como si fueran un comportamiento de Dios diferente, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Pero lo que no contamos es que Dios le está hablando a un pueblo con una idiosincrasia, un acervo cultural, unas ideas, un lenguaje, todo un comportamiento y una estructura social muy diferente a la contemporánea de nuestro Señor, a la de Jesús. Y qué no decir a la de ahora. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, hay en algunos episodios, sobre todo cuando habla de temas sociales o de comportamiento, a veces nos parecen bruscos, pero entendamos que Dios está hablando en un contexto cultural específico. Así que Dios, a alguien que no conoce de física cuántica, no le va a hablar en términos de física cuántica, pero si un físico cuántico tiene una buena relación con Dios, Dios en sus sueños o en la manera de comunicarse con Él le podrá poner una analogía con el principio de incertidumbre de Heisenberg o con átomos o con quantums o con cualquier tipo de referencias que Él entienda en su lenguaje, porque Dios te habla según eres tú. Esa es la calidad de Dios que tenemos. Así que Jesús se comportaba en la atmósfera de la época que habitaba como ellos lo recibían en su propio lenguaje. Por eso Jesús era una figura tan escandalosa. Pero Jesús es el mejor espejo que nosotros tenemos de cómo es Dios, porque la Escritura dice, a Dios nadie lo ha visto. Y si a Dios nadie lo ha visto, entonces, ¿cómo lo referencio yo para tener una relación con Dios? ¿Cómo te relacionas tú entonces con un ser invisible, omnipotente, todopoderoso y casi abstracto, ¿no? Casi abstracto, como la concepción de Dios de los griegos, pues de los filósofos griegos, que era un Dios demasiado abstracto, que estaba en el mundo de las ideas, o en el apeiron, o en el más allá del demiurgo, o cosas de ese estilo, donde ellos veían a Dios ya de una manera completamente abstracta, o cuando uno lee el Bhagavad Gita o los Vedas, este Dios Brahman es un Dios demasiado abstracto, demasiado mental, ¿no? O el código de Manú, o la tabla de Esmeralda de Hermes Trimegistro, es un Dios completamente extraño, diferente, no es personal. Pero si Jesús mismo nos está diciendo que Él es la imagen visible del Dios invisible, entonces nosotros no tenemos excusa para no tener una buena relación con Dios. Eso sí, conociendo la imagen de su Hijo, que es Jesús. Porque en esa imagen se recrea cómo es Dios.
Es que me cuesta relacionarme con Dios, es que me parece que es tan abstracto, entonces yo utilizo la figura de María o yo utilizo la figura de San José y está bien, eso es bonito porque te puedes relacionar con el Señor, pero, pero Dios quiere, y de hecho la muerte de Cristo fue para acercarnos a Dios. Si yo quiero comenzar a tener una buena relación con Dios, debo entender que como es el Hijo, así es el Padre. Así que espera que Dios te hable en tu lenguaje. No es que Dios me habla, pero yo no le entiendo. No, Dios se hace entender. Mis ovejas escuchan mi voz y eso es un derecho adquirido. Sabes que cuando Él dice mis ovejas escuchan mi voz, las mías, las que el Padre me dio, eso es un derecho adquirido. Tú tienes un derecho legal y espiritual a escuchar la voz del Padre. Eso lo ha dicho el Señor. Si no lo escuchamos es porque no conocemos este principio. Conozcamos a Jesús para tener una buena relación con el Padre. Miren cada actuación de nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo confrontaciones con personas que eran divergentes a su mensaje, o cuando había personas pecadoras, o cuando se encontró en determinada situación. ¿Cómo actuó nuestro Señor? Y si tú te preguntas, Dios, ¿qué piensa Dios de esta situación? Ve y busca en el Evangelio cómo actuó Jesús y vas a encontrar el corazón de Dios en esa situación. O sea, no es difícil, no tenemos que temer a Dios como un Dios abstracto cuando tenemos su imagen visible que es Cristo, que es Jesús. Si tenemos esta imagen, tenemos la herramienta más maravillosa para podernos relacionar con Él. Yo me relaciono con el Padre a través de la figura del Hijo, entendiendo cómo se comporta el Hijo, es la mejor referencia que tenemos. Entonces Él, en medio de ese caminar coloquial, dice, si estaba a la mesa con Él, el seguro se reía, le llevaban problemas, oraba por personas, pasaban las cosas completamente natural. Y seguramente tuvo una conversación con Lázaro, esto ya lo estoy añadiendo yo, pero seguramente en una conversación con su amigo, hablaron de cómo fue cuando lo arrebató de las garras de la muerte, y seguro él dijo, Señor, yo te vi allá, pero también estabas acá, ¿cómo es posible? Y tuvieron ese encuentro maravilloso. Verso 3. María, tomando una libra de ungüento de nardo legítimo, con todo aquello que conté, que el nardo era una de las especias aromáticas que se utilizaban para el embalsamamiento, ¿no? Para ungir los vendajes que se hacían a los muertos, pero no cualquier muerto, porque la calidad de tumba a la que accedían las personas determinaba su posición social y también el tipo de ungüento que se utilizara sobre aquel que se iba a embalsamar o que se iba a hacer como todo digámoslo así, como la preparación mortuoria. Entonces dice, ungüento de nardo legítimo de gran valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Bien, no nos imaginemos que en una cena, cuando normalmente nosotros leemos en el Evangelio que fue invitada a una cena o la última cena, nos imaginamos tres mesones grandes juntos llenos de sillitas y un delantal, y un mantel, perdón, y un mantel junto, como pintan la última cena. Lastimosamente, las representaciones de la última cena son muy bonitas artísticamente, pero no son fidedignas a la realidad de la época. Los judíos no utilizaban ni mesas y por allá eventualmente utilizaban sillas. Ellos no utilizaban sillas como nosotros las utilizamos, ni mesas para comer. Ellos tendían manteles, tapetes, y sobre ese tapete se sentaban y comían todos, tampoco con cubiertos, sino con sus manos, algo así como lo hacen en algunos países árabes. Y comían así, o sea, una buena representación de la última cena es todos sentados comiendo sobre un tapete especialmente diseñado para ciertas ocasiones de la Pascua, y ahí Jesús, todos tomando de diferentes, una cesta de panes, una cesta con determinadas, con dátiles, otra con miel, otra con ciertas especias, otra con un preparado para remojar,
con el aceite de oliva también para remojar el pan sin levadura. Esa era la forma tradicional en la que eran estas cenas. Entonces, estando Jesús sentado en esa cena, ¿cierto? No en una silla, como a veces hacen la representación de Jesús en una silla y una mujer limpiándole, ungiéndolo, no fue así, él estaba sentado en el suelo. Esta mujer se le acerca con ese perfume especial que representaba el salario de un año de una persona, podemos decirlo así, guardando las proporciones, de clase media. El salario de un año representaba ese frasco de perfume de nardo que están utilizando pues, específicamente para este acto. Dos datos curiosos, ¿cierto? No era normal que en una casa una mujer estuviese con la cabeza descubierta. No era normal. Las mujeres de la época usaban sus túnicas y se cubrían con un manto el pelo. ¿Por qué, por qué razón hacían esto? Porque dentro de la cultura judía, dentro de la cultura semita, el pelo de la mujer representaba la gloria del marido, la gloria del esposo. ¿Qué quiere decir eso? Que era exclusivo para el esposo, el pelo. Entonces ellas utilizaban esto, el manto para cubrir, porque el pelo era algo, era casi como una herramienta de seducción. Entonces, si ustedes ven en lo que es las danzas árabes que se conservan actualmente, las danzas árabes también en Israel con danzas antiguas, siempre las mujeres tienen velos, siempre están cubiertas de velos, ¿ya? Y ese velo, ellos hablaban que el poder de la seducción, ahora el poder de la seducción está ya se desapareció, el poder femenino ya eso está, si vas a una valla ves que el cuerpo de la mujer está expuesto a granel, ¿no? Pero anteriormente el objeto de seducción no era el que consideramos ahora en nuestra época. Ahora el objeto o la parte de seducción de una mujer en la época de Jesús y anterior a él eran los ojos. Eran los ojos y el pelo. Y por eso se usaba el velo. Y si ustedes ven en la danza árabe, estos son simplemente datos que van saliendo, en la danza árabe es muy de gran valor que la mujer que esté danzando sostenga la mirada muy profunda, y hay ciertas técnicas que ellas utilizan para la danza, porque la seducción, más que en los movimientos, yace en los ojos de la mujer y en su pelo. Y ellos conservaban eso. Entonces, una mujer judía, contemporánea a una judía ortodoxa, a la fecha, judía, si tú vas a Israel, vas a Jerusalén, y una judía practicante ortodoxa, si la ves con pelo, sin velo y con su pelo, vas a ver que tiene una peluca. Es una peluca. Y cuando llega a casa se quita la peluca. Tienen que cumplir unos requisitos kosher o sea, dentro del ámbito de legalidad judía para que sean aceptados. Pero eso tiene una connotación bonita. Entonces, miren esta escena tan extraña. Yo les cuento todo esto para que nos adentremos en la escena que está ocurriendo. Una mujer sin velo, está utilizando lo más preciado, asumiendo que Cristo tiene intimidad de esposo, pero no esposo carnal, sino esposo espiritual. Esta mujer comprendió el mensaje de la unión de Cristo con su iglesia, y esto iba a pasar a ser símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. Esta mujer comprendió un significado muy profundo. Gracias a esto, muchas personas muy desocupadas y desentendidas del contexto real bíblico han asumido una relación extraña entre Jesús y esta María. Pero es por no entender los usos y las costumbres de la Biblia de esos tiempos. Entonces se van por lo que no es. Ejemplo, hay un pasaje en el que se dice que David amó a Jonatán.
Entonces dicen, como David ya amó a Jonatán, entonces significa que a David le gustaban también los hombres y las mujeres. Amó a Jonatán. Un hombre ama a otro hombre. Jesús, ¿qué nos dijo? Amaos los unos a los otros como yo los he amado, imitad mi amor. Pero tendemos a desconfigurar todo. Por la visión que tenemos, ponemos a la Biblia a decir lo que no dice. Pero entonces esta escena es una escena claramente atípica. Y dice, también la narran otros evangelios, pero el evangelio, dentro de los 4 evangelios, quien lo narra con más detalle es claramente Juan. María, verso 3, tomando una libra de ungüento de nardo legítimo de gran valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor a ungüento. No. Uh-huh. Que la intentan confundir a veces con María de Magdala, o a María Magdalena la confunden con la mujer adúltera. Siempre se generan esas confusiones por los homónimos. Dice, verso 4, Judías Iscariote, uno de sus discípulos, el que había de entregarle, dijo, ¿y por qué este ungüento no se vendió en 300 denarios y se dio a los pobres? Esto decía, no por amor a los pobres, sino porque él era ladrón. Y, llevando él la bolsa, hurtaba de lo que en ella echaban. Esto solo lo narra Juan, que posteriormente se enteró de las artimañas y las argucias que tenía para robar Judas el Iscariote. En los otros evangelios no se nos narra esto. Después, este fue el último libro de la Biblia en escribirse. No fue Apocalipsis. Sí, ya la conocían. Claro, obviamente está hablando con el conocimiento a posteriori. Exactamente. Eso es una introducción ahí, es una aclaración de aquel que ya conoció, que ya conoce el futuro, no el que está narrando la historia desde el tiempo netamente cronológico y a los hechos, ¿no? Bien, dice, ¿por qué ese ungüento no se vendió en 300 denarios y se dio a los pobres? Miren que esto, más allá del texto, vamos a irnos un poco más allá del texto que es claro por sí mismo, esto nos da a nosotros a entender nuevamente los 2 niveles de interpretación o 2 niveles en los que mi corazón puede estar conforme a la realidad que yo estoy percibiendo. Yo puedo vivir la realidad solo de 2 formas, y esto lo dice la Escritura. Yo puedo vivir la realidad según las apariencias de la carne, según lo sensorial de la carne. Miremos que asumamos que nuestro cuerpo es como un vehículo. Ahora los vehículos vienen con todo, con sensor de puntos ciegos, con cámara de 360 grados que se ve desde una óptica isométrica, casi como desde arriba, tiene sensor de reversa, tiene cámara que pita, todo. Está completa, tiene muchos sensores, ¿cierto? Y esos sensores nos dan más o menos bien una referencia de la realidad que nos está circundando. ¿Para qué? Para nuestra seguridad. Bien, imaginémonos que nosotros somos como un vehículo y que la persona o el hombre carnal es una persona que anda en un vehículo hermético con vidrios polarizados a nivel diplomático, es decir, oscuro, que usted no ve nada quién está allá, blindado, completamente oscuro, sin sensores. Y el hombre espiritual es una persona que anda con más sensores activados y puede percibir de una situación, puede extraer mucho más contenido y mucha más referencia. Por lo tanto, entre mis sentidos sean más agudizados, refiriéndome a los sentidos espirituales, yo voy a obtener
más grados de libertad. Me explico. Quien ve menos, quien escucha menos, va a ser menos libre que quien ve más y escucha mejor. Una persona invidente tiene menos rango de libertad, no en el corazón, estoy hablando netamente en lo físico para darme a entender claramente. Tiene menos libertad que una persona que tiene un buen rango de visión. Más una persona que ve más allá, que tiene todos sus sentidos, va a ser más libre. Por esto es que nuestro Señor dice, y la verdad los hará libres, porque la verdad es una dimensión o se toca o se alcanza en una dimensión espiritual. A mayor caminar en el espíritu, mayor grado de libertad vas a tener en este mundo. Te sientes constreñido, te sientes que no eres una persona libre. Piensa, ¿estoy caminando en la carne o estoy caminando en el espíritu? Lo que determina en tu vida tu libertad es qué tanto camines en el espíritu. ¿Y qué es caminar en el espíritu? Es ser guiado por el Espíritu Santo. Es ver la vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva del espíritu. Y aquí hay una que estaba viendo en la perspectiva del espíritu, y en la perspectiva del espíritu ella entendía que el Señor había anunciado su muerte ya por primera vez. Él dijo que iba a ser entregado y ella escuchó atentamente. ¿Y ella qué hizo entonces en su dimensión espiritual, no carnal? En su dimensión espiritual, ella tomó lo más valioso que tenía y practicó el proceso que se hace con una persona cuando va a morir. Estaba preparando su cuerpo para ser entregado. O sea, María estaba caminando en el espíritu. Pero en contraposición a esta, vemos a un Judas que estaba en una dimensión completamente carnal. Y en la dimensión carnal, ¿qué estaba viendo él? El dinero de todo un año lo podemos repartir en los pobres. Y ahora es muy fácil juzgar a Judas, ¿no? Porque sabemos cómo terminó Judas. Entonces nosotros, sí, Judas es muy carnal. Judas terrible, carnal. Yo no hubiera hecho eso. Yo le hubiera echado todo el perfume, yo hubiera hecho todo, yo hubiera vendido carro, casa y beca y se la hubiera entregado al Señor. Seguramente sí, yo creo que sí, en acto de fe. Pero miren la diferencia de ver una misma realidad que es espiritual en la carne o vivirla en la dimensión espiritual. Quien la vivió en la carne juzgó por la carne. Juzgó por la carne. El que es carnal no puede juzgar las cosas del espíritu, porque no ve más allá, sus sensores están desactivados. Entonces cuando ocurre, cuando se viene algo espiritual, cuando Dios está hablando, cuando Dios se está acercando, como no tengo sensores, me estrello. Pero quien tiene los sensores espirituales, quien examina las cosas espiritualmente, va a comprender. Dios me está hablando, Dios me está mostrando. Aléjese de esto, vaya, busque por este lado. Ese es el espiritual, por eso el apóstol Pablo nos insta y nos dice, aquel que camina en el espíritu no es juzgado por nadie, porque la carne no puede juzgar las cosas del espíritu, sino que el espíritu más bien, como ve más, puede juzgar. El buen juez es el que tiene una mejor perspectiva. Por eso, en derecho penal, se utiliza tanto el sistema probatorio que heredamos de los franceses y ellos a su vez de los romanos. Pruébenme, necesito pruebas, porque las pruebas son los ojos del juez. Asimismo, nosotros cuando caminamos en el Espíritu tenemos muchas pruebas para saber que estamos caminando en la perspectiva correcta. Y a veces el caminar o el ver las cosas o discernirlas espiritualmente es escandaloso para la carne. Es escandaloso para la carne. Miren, a mí me ocurrió una vez lo siguiente. Yo tenía
hace años, y quienes me conocen desde esa época, que tenía esa empresa de textiles, hace mucho tiempo. La teníamos funcionando, teníamos ya muchos clientes. Yo dividía mi tiempo entre la predicación y la empresa, y estar viajando, predicando y haciendo lo que hacemos en el grupo, y la otra mitad de tiempo dedicada a la empresa. Cuando por un evento en el que vi que un hombre, Dios le habló y no se quitó la vida porque escuchó la voz de Dios, y me di cuenta del poder del Evangelio para eso, le digo a mi socio: mire, yo necesito vender esa empresa, yo necesito vender, ayúdeme a venderla, porque la gente se está muriendo allá porque no conoce un Dios que haga cosas. Conocen un Dios post-mortem, un Dios que después de pasar el túnel, pero no un Dios real. ¿Qué hacemos para eso? Y a las personas más cercanas les compartí mi decisión de salir de la empresa, y me decían: pero Pablo, ¿cómo se te ocurre? Tenés 23 años, tenés una empresa, esto en conseguir más clientes, ¿quién puede decir eso? No tenés jefe, sos tu propio jefe. En la carne yo estaba cometiendo una locura. Tengo una empresa y la voy a dejar, ¿cierto? Pero en el espíritu, pese a que en la carne parecía una locura, ahora no estoy diciendo que cuando uno tiene una empresa y me voy a dedicar a predicar, ojo con eso. No, porque Dios tiene trabajo y después tuve otra que también dejé. Pero no estoy diciendo que hay que tomar empresas, pero el punto es que hay decisiones en el espíritu que pueden ser escandalosas para el mundo, pero cuando provienen del espíritu dan paz, pero que el mundo no las tiene que entender, ni las va a entender. El mundo y el espíritu no son compatibles. No son compatibles. El lobo y el cordero no pueden convivir. Imagínate tú qué pasaría, ¿no? Entonces dice lo siguiente: y llevando en la bolsa hurtaba de lo que en ella echaban. Esto ya lo supo después Juan. En los otros evangelios no se habla de esto, pero se habla de este acontecimiento. Pero Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Jesús sabía que ella estaba guardando ese objeto precioso porque Jesús había anunciado su sepultura. Pero escuchando y entendiendo en el nivel espiritual al que Jesús hablaba nuevamente María, que parecía que entendía en el espíritu, utiliza esto como preámbulo a su pasión. Miren la diferencia. Qué rico, qué bueno es caminar en el espíritu para comprender lo que Dios hace en mi vida. Porque si camino en la carne, voy a ser uno de tantos que dice: es que yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo, pero Dios, ¿qué quieres conmigo? Cuando me pregunto mucho esto, cuando siempre es que Dios no me habla, es que no le entiendo, modifique el caminar en la carne para comenzar a caminar en el espíritu, y va a entender qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Va a entenderlo. Caminar en el espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Caminar en el espíritu no es portarse bien. No es portarse bien, no es hacer devocionales a las 5 de la mañana. No es dejar de decir malas palabras. Eso no es caminar en el espíritu, eso es una consecuencia de. Caminar en el espíritu es ser guiado por el espíritu. No es un bien portado, sino aquel que es espiritual es aquel que es guiado por el espíritu. Así que tarea para nosotros es: Espíritu Santo, guíame, guíame. Y ahí van a ser una persona espiritual. Una persona espiritual nace cuando tiene un guía, y el guía es el Espíritu Santo. Ese es el verdadero espiritual. El hombre espiritual no es el bien portado, no es el filántropo, no es el moralista, no es el que está haciendo siempre cositas para quedar bien con Dios, como si esas cositas cambiaran a Dios. Es aquel que guía, el que es llevado por el Espíritu. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Verso 8, porque pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. El perfume.
Miren, miren este pasaje. Este pasaje ha sido muy mal interpretado. Cuando Jesús dice que pobres siempre tendrán entre ustedes, no está dando una máxima o no está profetizando que va a haber una pobreza absoluta hasta el final de los tiempos. Él no se está refiriendo a eso. La pobreza existe porque existe un corazón del hombre con tendencia desigual o existe gente perezosa. Habrán pobres, si hay gente muy perezosa, entonces habrán pobres siempre. Si hay alguien que tenga problemas con el alcohol o con las drogas, siempre van a existir pobres. No importa la sociedad en la que se encuentre. En grandes sociedades donde se ha alcanzado cierta igualdad social, proporcional a esa igualdad social, hay un incremento también en los niveles de drogadicción y de suicidios. ¿Por qué? Entonces miren esto. Cuando Jesús dice, porque siempre los tendréis con vosotros, estaba refiriéndose a la actitud con la que Judas estaba juzgando el acto, desde la carne. Esta mujer entiende que ya no me va a tener y está teniendo su acto de amor más grande, entregándome lo más valioso que tiene para preparar mi cuerpo. Pero usted está pensando en aquello que no es consonante o no está en sintonía con el Espíritu. Y esto es muy escandaloso. Verso 9. Perfecto, verso 9, sí. Una gran muchedumbre de judíos supo que estaba allí, o sea, en esa casa, y vinieron no solo por Jesús, sino por ver a Lázaro, a quien había resucitado. Esto es muy bonito porque representa el corazón del ser humano. Un milagro, pasó algo allá y eso se empezó a regar por todos lados, el voz a voz. Y llegaron, imagínense la cantidad de personas asediando la casa en la que Jesús estaba cenando. La cantidad de personas agolpadas esperando un momento. Nosotros vemos que a los apóstoles siempre en las películas andando, todos tranquilos, con Jesús y Jesús hablando y enseñando como en una paz y una armonía, lejos de la realidad. Los apóstoles eran más guardaespaldas, en este caso, que discípulos. Les tocaba hacer cadenas humanas por la cantidad de personas. Solo piensen cuando Jesús repartió los panes y los peces, cuando los multiplicó, que eran 5,000 personas. ¿Cómo se hace para controlar 5,000 personas para que escuchen? No existían micrófonos. Por eso Jesús tenía que buscar una montaña. Por eso es que se habla del Sermón del Monte. El Sermón del Monte era para poder hablarle a toda la multitud que lo seguía. No eran un puñado de personas. Entonces los apóstoles estaban así, aquí controlando todo lo que estaba sucediendo, atareados. Mirando, entonces venga, déjeme pasar, y el otro llegaba con la suegra enferma, el otro llegaba con este problema, pero ellos en medio de todo eso, y Jesús comiendo y departiendo en una casa. Todo esto pasaba en ese lugar. Es para que nos recreemos un poco la atmósfera que a veces la tenemos un poco elevada o tranquila, pero estos pobres andaban intentando tener control por todo lo que hacía Jesús. Y dice, una gran muchedumbre, eran muchas personas. Los príncipes de los sacerdotes, o sea, los fariseos importantes o que ocupaban un cargo en el Sanedrín, habían resuelto matar a Lázaro, pues por él muchos judíos iban y creían en Jesús. Al día siguiente, la numerosa muchedumbre que había venido a la fiesta, habiendo oído que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. ¿Alguien sabe qué significa Hosana? Hosana. Miren, es una arenga que se utilizaba para los reyes. Era un cortejo que se armaba alrededor de los reyes.
Y después eso derivó hasta la Edad Media en salve, salve el rey, larga vida al rey, ¿cierto? Todos los lamezuelas, sobasacos, lambones, lisonjeros que se le acercaban a los reyes, salve al rey, larga vida al rey, pero en este caso sí era un reconocimiento verdadero. Y esto es muy bonito porque Jesús estaba subiendo a Jerusalén y ellos se hacen ramos de palmeras. Estos ramos era para hacer la entrada, o sea, se hacían en un camino, unos al lado, otros al otro, y cuando él pasara, levantar el ramo, ¿no? Como una entrada. Ya había toda esa muchedumbre que habían intentado controlar los apóstoles, lo siguieron a él hasta Jerusalén. Los que no pudieron, porque no alcanzaron a entrar o a tener contacto con él, se fueron a esperarlo, escuchando seguro de alguno de los discípulos que no se preocupen que el maestro tiene pensado ir a Jerusalén. Entonces toda esa muchedumbre se le adelantó a nuestro Señor y se fue a la entrada del pórtico de Salomón, a un pórtico grande tipo arco, para esperar su entrada. Porque ya sabiendo que había resucitado a un muerto que llevaba ya casi 4 días de muerto, ese milagro, ese último milagro que hizo nuestro Señor en su vida pública, representó que ya todos esos deseos contenidos de las personas de tener un Mesías fuera liberado en ese grito, Hosana. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor y el Rey de Israel. Verso 14. Habiendo Jesús encontrado un burro, que por cierto otros evangelios narran que ese burro estaba allí listo, que alguien lo puso para él, Dios dirigió a una persona para que pusiera ese burro, y ese burro estaba esperando a Jesús. Y alguno piensa, de hecho en los novenarios se utiliza que Jesús vino montado en un pollino, en un humilde pollino, en un burrito, esos peluditos, bonitos, orejones, y, y estos animalitos normalmente en la época del rey David, entrar en un burro era la forma en la que lo hizo David a la entrada de Jerusalén como rey, pero también era un animal que tenía una connotación de nobleza y de paz. Cuando el rey entraba en su corcel, en su caballo flamante traído desde los mejores establos de Egipto, llegaba a Israel, era como en señal de victoria, ¿no? En el caballo blanco que generalmente utilizaban muchos de los reyes, simbolizaba victoria, conquistamos, y llegaba el rey de primero entrando y todas las personas del pueblo salían con todas estas arengas. Esto era normal en los pueblos del Medio y Cercano Oriente. Pero la entrada de Jesús en un burro a Jerusalén representa que Él no viene en señal de conquista o de victoria o de que ha luchado una batalla y viene como a declarar victoria, sino que viene con una declaración muy específica y es una declaración de paz. Es una declaración de paz. Si yo les hago una pregunta ahora y es, ¿qué significa para ti? Y piénselo, y los que nos escuchan y nos escucharán, ¿qué significado tiene la palabra para ti paz? Te doy un aproximado. La palabra que nosotros traducimos paz es la pax romana, ¿cierto? Como la tregua. Pero la paz que se utiliza en hebreo, en el idioma hebreo, es shalom, que seguramente la han escuchado. Shalom es paz. Ahora bien, ¿qué significa? Si yo les pregunto a ustedes qué significa shalom o qué significa paz, alguien, ¿qué se les ocurre? Alguien que me diga algo, ¿qué es paz? Desde la perspectiva coloquial. Plenitud. Paz es plenitud, muy bien. Estamos hablando de paz en tanto un estado interior. Perfecto. Estado de reconciliación con el Padre, por ahí va la cosa. ¿Qué sienten que es paz? Una tregua. Las 3 definiciones de paz son correctas, ¿vale? Pero esta paz que representa la entrada en un pollino, la entrada en un burrito, significa lo que estaba diciendo Anita, pero añado algo,
¿Qué es la paz? En un sentido material y fácil de digerir. La paz es que nuestra naturaleza era incompatible con la de Dios. ¿Por qué? Por algo que se llama el pecado, que nos separa de Dios. Entonces Dios quiere acercarse a nosotros, pero nuestra naturaleza se hace incompatible con Él. Toma, por ejemplo, una grabadora de estas de casetes, de cinta, ¿cierto? De cinta magnética, y intenta meter un CD. Ahora, ¿qué más si te digo que le intentes meter una micro SD o que si le quieres poner Bluetooth? Va a ser incompatible. Va a ser incompatible. Ambas naturalezas de ese artilugio, de ese artefacto, van a ser incompatibles. Y esa incompatibilidad va a generar una fricción. ¿Qué es la paz? La paz es el estado en que la naturaleza de Dios y la naturaleza humana coexisten en una sola naturaleza. Y esas dos naturalezas se unen para convivir en una sin fricción y se hacen compatibles la una de la otra. Shalom, paz, significa que mi naturaleza y la naturaleza de Dios son plenamente compatibles y que la vida de Dios yo la puedo vivir y encarnar en mi propia vida. Ese es el verdadero significado de paz, según el Espíritu. Sí, definitivamente sí. Claro. Ujú. Ujú. Correcto. Dios no les habló a ellos diferente. Dios les habló en su lenguaje. De hecho, no nos tenemos que ir muy lejos. Miremos que la abolición de la esclavitud realmente es un acto de la entrada en la modernidad. Ah, algo casi, no digo posmoderno, pero es un acto moderno. La abolición de la esclavitud es un acontecimiento moderno. Si tú te vas a la época de Javier Alondoño, por ejemplo, vas a ver que la esclavitud era algo completamente normal, pero nosotros ahora, a la luz de lo que pensamos, decimos, es incorrecto. Y Dios, ¿por qué no les decía, liberen a sus esclavos? Pero si Dios es bueno, ¿por qué no les decía? Dios les hablaba en su lenguaje y lo que eran capaces de digerir, ¿ya? Pero cuando llega Jesús y llega el Espíritu Santo, nosotros podemos digerir todo lo que Él nos quiera decir. Porque el Espíritu Santo se vuelve en nosotros ese paidagogos. De ahí viene paidagogos, viene de paida, niño, gogos, enseñanza. Entonces, el que le enseña a los niños, y ahí viene esa expresión. El Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros, es nuestro pedagogo, es nuestro guía. Y como tenemos el Espíritu, Él nos va a poder traducir incluso todo lo más alto moralmente que el Señor nos tiene para enseñar. O sea, estamos en una época en la que la revelación está completa, que no lo sabemos todo, pero que está completa para que moralmente sepamos discernir el bien del mal. Ahora, actualmente hablando, ¿no? Muy bien. Y de hecho incluso los judíos, gracias a caminar con Dios, eran los únicos que trataban a los esclavos diferentes al resto de los pueblos. Los trataban con dignidad, casi que como siervos. Y eran esclavos pero asalariados o eran parte de la familia. Hasta el punto tal que cada 7 años, en lo que se llamaba el Día del Perdón o el Año del Perdón o el Jubileo, ellos eran obligados a liberar esclavos. Pero daba la casualidad, según cuenta Flavio Josefo, un historiador judío, que los esclavos no querían emanciparse, porque eran de la familia y se sentían de la familia. Eso dentro del contexto judío, pero si vamos al contexto griego o romano, la esclavitud era terrible. Yo leía un texto en el que narraban cómo
las familias de la aristocracia de la Roma imperial tenían esclavos, hasta un esclavo que se encargaba de estar todo el tiempo solo ayudándole al amo a ir al baño. Otro esclavo que se encargaba de entretener, otro esclavo que se tenía que memorizar toda la Ilíada, toda la Odisea, todas las cosas de Homero, para que cuando ellos estuvieran comiendo, él se lo recitara de memoria. Imagínense, solo, y la función única era esa. Otro esclavo que les mutilaban las manos y los pies para otros menesteres. En Roma, en Israel no. O sea, había de todas formas una superioridad moral en Israel gracias a que iban teniendo una revelación progresiva de quién era Dios. Y les cuento pues todos los vejámenes en las ferias de esclavos que hacían en la antigua Roma, que eran terribles. Habían incluso para vender esclavos exóticos, les sacaban el ojos para venderlo como un esclavo exótico que lo habían traído de una selva de tal parte, entonces le cortaban la lengua y lo tatuaban y lo vendían como alguien de las islas o como cosas de objetos de buena suerte. Vos sabés, en el derecho romano los esclavos eran tratados como res. Significa cosa en latín. Bien, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Habiendo Jesús encontrado un burro para simbolizar vengo en paz, a traerles shalom, la reconciliación con Dios, por lo del burro fue que me extendía todo aquello, montó sobre él según está escrito. No temas, hija de Sión, profeta Zacarías, he aquí que viene tu rey montado sobre un burro. No temas, hija de Sión. ¿Qué quiere decir eso? No temas, no vengo a juzgarte. Exactamente. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué está diciendo Zacarías? Que el rey no viene a juzgar, sino que viene en nobleza. Por eso viene en un burrito. Hija de Sión, Sión es el monte de Jerusalén, el monte donde está el templo. Es hija de Sión, es hija del monte Sión, de donde el Señor se encumbra en su santo santorum. Porque Israel es considerada la novia de Dios, es como una novia. Por eso Dios le dice a Israel adúltera o prostituta o ramera, porque se prostituye con otros dioses. ¿Ya? El hombre goza por allá. Ah, así es. Agradable. Así es. Entonces estás entretenido aquí con el tema, me imagino, supuesto, claro. Dice, no temas, hija de Sión, he aquí que viene tu rey montado sobre un burro. Esto no lo entendieron. Un pollino son los burros que son como peluditos, como crespitos muy tiernos. Y chiquiticos, bendito sea el Señor, el que quiera probar su masculinidad, vea un pollinito de esos bebecitos y ahí se va a dar cuenta que no tiene tanta testosterona como cree. No temas, hija de Sión, he aquí que viene tu rey montado sobre un burro. Esto no lo entendieron, desde luego, los discípulos, pero cuando fue glorificado Jesús. Es decir, ellos no lo entendieron en el momento porque Jesús de repente los dejó. Ojo, Jesús se apartaba muchas veces sin que los discípulos y apóstoles se dieran cuenta o supieran dónde iba a estar. Y de repente apareció montado en un burro y ellos con un montón de gente, todos embalados. Embalados es una expresión para decir que estaban encartados. Encartados es para decir que estaban en apuros. Y ellos, en medio de todo eso, vieron a Jesús entrando en un burro y no entendieron por qué. Ya después sí lo entendieron y el Espíritu Santo les reveló la profecía de Zacarías a la cual ellos le dieron la interpretación. Por eso está entre comillas. Entonces recordaron que de él estaban escritas estas cosas y que cosas que ellos le habían hecho. Verso 17. Sí, había una gran diferencia. Dentro de las facciones judías, recordemos que estaban fariseos, saduceos, celotes
y los esenios, que eran una comunidad que se retiró, que esa en las escrituras no narran sobre ellos. Hay unos supuestos de quién podría ser o no esenio, y otros mitos y leyendas, pero bueno, ¿qué pasa? Dentro del pueblo judío, un niño a los 12 años en su bar mitzvah o cuando era presentado o entregado, ofrecido a Yahvé, ofrecido al Señor, ellos ya tenían memorizada parte de la Torá. O sea, un niño a los 12 años se memorizaba, no con versículos y capítulos, porque la versiculación y la capitulación llegaron 1600 años después. Ellos se sabían la Torá libro por libro. De memoria, un niño de 12 años se lo podía recitar. Independientemente. Se lo recitaban, porque era deber del padre judío enseñarle Torá al niño desde pequeño. Pedro Pescador se sabía la Torá. Y Pedro Pescador, su papá le enseñó Torá con una vara y con miel, cuando podían acceder a miel silvestre, que era muy costosa, miel de abeja. Cuando no podían acceder a la miel de abeja, entonces tenían que acceder a una especie de melaza o de almíbar que se hacía con dátiles. Entonces tomaban estos dátiles y le enseñaban al niño. Cuando el niño se memorizaba todo un párrafo de la palabra de Dios, se lo memorizaba bien, le daban dátil. Si no se lo memorizaba, le daban vara. Algunos judíos ortodoxos, aún a la fecha, todavía hacen eso. Y compran unos deditos que son muy bonitos, unos varitas, y le van enseñando al niño a recitar la Torá. Hay muchas técnicas de memotecnia de los judíos que son maravillosas con cánticos, entonces se aprenden los libros con estrofa, y los niños judíos, por lo general ortodoxos, saben muchas canciones, se cantan los libros, los profetas, y es muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, para respuesta sí, todos lo sabían, ¿no? Todos sabían eso. Pero no sabían leer ni escribir, esa es la gran diferencia, se lo sabían de memoria. No lo sabían, lo recitaban, mas no sabían nada más. Les rendía testimonio la muchedumbre que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó entre los muertos. Pero por esto le salió al encuentro la multitud, porque había oído que habían hecho este milagro. Entre tanto, los fariseos se decían: ya veis que no adelantamos nada, ya veis que todo el mundo se va en pos de él. Ya estaban supremamente preocupados porque ya cuando una turba de personas está arengando: Hosana, Hosana, el hijo de David, el rey y el Mesías, ya ellos estaban pensando: ya aquí no vamos a poder hacer nada, porque irnos en contra del pueblo sería nuestra propia exterminio, ¿no? Verso 20. Había algunos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. En este texto que yo tengo, que es la Nácar Colunga, esta traducción dice griegos, en otra puede decir extranjeros, en una traducción más coloquial. En otra va a decir también judíos de la diáspora o judíos, o en otras va a poder decir gentiles. Me gustaría saber qué traducción. En alguna de las que, en todas dice griegos. Muy bien. Griegos, cuando dice griegos se refiere a posiblemente algunos gentiles, o sea, personas no judías, que para los judíos les llaman a los gentiles o a los que no practican la religión judaica, les llaman los goim o los gentiles. Para nosotros, para ellos los goim, él es un goim, este es un goim, o sea, este no practica nuestra fe. Todo gentil para ellos es pagano, todo gentil para el judío es pagano, todo. Los gentiles eran no judíos, gentiles eran no judíos. Pero cuando se refiere a griegos, habían judíos griegos, porque no todos los judíos vivían en Jerusalén, no eran jerusalemitanos ni vivían en Israel. Habían judíos que vivían en lo que se llama en Egipto,
o eran judíos alejandrinos, de la ciudad fundada por Alejandro Magno, Alejandría. Habían muchos judíos alejandrinos, y esos judíos nacidos en Alejandría eran llamados judíos griegos. De ellos hay un representante muy famoso, pues dentro de lo que es la historia teológica y eso, porque después digo muy famoso y se ríen, y era Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es uno de los máximos expositores de esos judíos griegos, ¿no? Entonces posiblemente también se refiere a ellos. Había algunos griegos entre los que había subido a adorar a la fiesta. Entonces, ¿quiénes van a adorar a la fiesta? Los que creen, o sea, eran judíos de la diáspora, eran judíos que venían de Alejandría posiblemente. Verso 21. Estos pues se acercaron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Jesús era inaccesible por esa multitud. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Miren que había todo un tráfico de influencias ahí dentro de los apóstoles. Dígale, había como ciertos círculos de guardaespaldas. Entonces el primer círculo estaba encabezado por Felipe. Entonces Felipe fue a buscar a Andrés, que ya era del círculo más cercano a Jesús. Y dice, y vinieron y se lo dijeron a Jesús. O sea, que habían personas, gracias, que habían personas de lejos, de Alejandría, que habían escuchado sus milagros y que querían conocerlo allá. Verso 23. Jesús les contestó diciendo, o sea, Jesús tiene que acercarse. Es llegada la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Esto no es un dato menor. El hecho que Jesús anuncie públicamente su glorificación, su muerte públicamente, y que no lo haga a los judíos de su casa más inmediata, sino que lo haga a los judíos que venían desde Alejandría, denota como la apertura que está teniendo nuestro Señor, o es un primer anuncio que el Evangelio va a trascender fronteras, que el Evangelio no se va a quedar en un proselitismo, en un grupo pequeño de prosélitos o de personas especialísimas, en un lugar reducido de gente que va a escuchar al Mesías, sino que este mensaje va a trascender. Y esto lo viene anunciando Jesús desde el principio con la mujer samaritana, con la mujer adúltera y ahora con los griegos, ahora con los judíos que no eran nacidos en Israel. Jesús constantemente con sus actos y al buen lector les está anunciando que su mensaje iba a trascender todas las fronteras de la religión institucionalizada. Dice, en verdad os digo, el énfasis de en verdad para la tierra y en verdad como verdad espiritual. Eso significa esa doble veritas que dice nuestro Señor, esa doble manifestación o expresión de verdad que dice Jesús es verdad lo que les estoy diciendo, tanto en el cielo como lo es en la tierra. La tierra y el cielo, en esto es real, esto es verdad. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Este símil no es una palabra propia de Jesús, de nuestro Señor. Esta es una expresión, o es un aforismo, o es un refrán, o es un adagio conocido en la época, que Jesús lo está utilizando, pero lo está utilizando con un sentido mucho más profundo. Resulta que cuando uno estudia el trigo, cómo funciona la siembra y la cosecha del trigo, el grano de trigo tiene una particularidad muy especial y es que está compuesto por un caparazoncito, ¿cierto? Y este caparazoncito, cuando se entierra y realmente va a brotar algo, este caparazón tiene que reventar como cualquier otro tipo de semilla. Si siembras un frijol, siembras cualquier semilla, la semilla en sí tiene una consistencia y una naturaleza. Y esa consistencia y esa naturaleza tiene el potencial de transformarse en algo más. Lo que Jesús nos está enseñando con la semilla de trigo o con el trigo es que en la semilla, que ese cascarón
que ese capacete, que ese recubrimiento que es la semillita, contiene en su interior todo un potencial maravilloso. Y ahí está el ejemplo de la semilla de mostaza. Tú ves una semilla de mostaza que cuando entra allí, revienta la semillita, el recubrimiento de la semilla, se transforma en un árbol. O toma un alcornoque, un roble, cualquier tipo de semilla de árbol. Eso es como una esporita. Es nada. Quienes saben de cosas de sembrar y todo esto, saben, es una semilla. Pero una semilla pequeñita tiene el potencial de transformarse en algo completamente enorme. Pero tiene que haber algo. Para que esa metamorfosis se dé, para que haya esa trascendencia, tiene que haber algo. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir? Una muerte. Una muerte. Un quebranto. Una muerte, un quebranto. Muchas personas que he conocido alrededor de este tiempo que llevo caminando con el Señor, generalmente yo conozco, la mayoría de personas que yo conozco es a través de dificultades que están pasando, a través de dificultades de todo lo que se imaginan. Mi teléfono suena para escuchar el 95% de las veces, dificultades de las personas, el otro 5%, voy a poner un pito ahí para no meterme en problemas, pero generalmente veo que son problemas, pero oremos para que este problema se solucione. Pero cuando tú también has vivido y has encarnado muchos problemas en la vida y caminas o algo caminas en el espíritu, te vas a dar cuenta que a veces el quebranto es necesario. Pero todo el tiempo le estamos huyendo al quebranto. No menospreciemos el quebranto. No menosprecies el quebranto. Porque detrás del quebranto, ojo, del quebranto cuando estamos caminando en el espíritu, no del quebranto del que simplemente sufre porque su vida es un martirio eterno. Sufrir en la carne va a ser martirio eterno. Sufrir en el espíritu es quebranto. Anota en tu diccionario espiritual. Quebranto es sufrir en el espíritu. Sufrir es sufrir en la carne. Sufrir en el espíritu es quebranto y el sufrimiento de la carne de nada aprovecha. De nada aprovecha. Cuando tú ayunas o estás buscando el ayuno, si lo que procuras es sufrir porque crees que sufriendo vas a alcanzar a Dios, ese ayuno no te va a acercar a Dios. Mas si en ese ayuno se quebranta tu carne para escuchar más el espíritu, ese sí es un ayuno que tiene potencial de transformación. Entonces, es importante entender la dimensión de esto que nos está diciendo nuestro Señor, porque Él dice que es necesario que la semilla muera. Y muchas veces Dios ve el potencial que tiene, Dios no, muchas veces no, siempre ve el potencial latente en cada uno de nosotros, pero detrás de ese potencial que Dios quiere utilizar y llevarte allí, déjame decirte algo. No te voy a decir la palabra siempre, porque la palabra siempre con Dios solo es Dios siempre ama. Pero muchas veces y muy frecuentemente Dios nos asciende en un nivel de comprensión espiritual y este acto va precedido de un quebranto. Pero este quebranto lo que está consiguiendo en mi interior es un grado de libertad más alto. Y en ese grado de libertad más alto, mis sentidos espirituales amplificados van a ir comprendiendo y leyendo en retrospectiva lo que Dios está haciendo conmigo. Y ahí es donde se configura en todo aquel que camina con Dios lo que llamamos sabiduría. Esa es la sabiduría. Entonces, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Cuando algo en nosotros que ha de morir muere, estamos preparados para dar fruto. No pienses siempre que cuando estés pasando por una situación de quebranto es porque hay un pecado oculto, porque te están haciendo brujería,
porque estás salado, porque tu vida es muy dura. Dejemos ya el espíritu de víctima, nos hace mucho daño el espíritu de víctima. La víctima muchas veces es víctima porque no entiende las circunstancias o porque no sabe cómo sobreponerse a ellas. Pidámosle a Dios las herramientas para no ser víctimas, las herramientas para afrontar las circunstancias. Que nuestras oraciones no sea, Dios cambia mis circunstancias, Dios dame herramientas. Esa es la oración que Dios quiere que hagamos. Porque de las herramientas que Dios te da a ti, tú vas a poder enseñar a otros y el reino se va a extender. Pero imagínate si la predicación o la enseñanza de todos nosotros fuera, yo le pedí a Dios y Dios me lo quitó. Yo tenía una esposa cantaletosa y yo dije, Dios, quíteme la cantaleta a esta mujer, y al otro día quedó muda. Por 3 años consecutivos. El que se ríe es porque lo ha deseado. Yo no me he reído. Me he reído. Y, Señor, quítale esto a esta persona, o Señor, en el trabajo esta persona o esto. El Dios que quita circunstancias, no. Lo hará muchas veces, pero estamos buscando a Dios siempre para que nos cambie las circunstancias, no para que nos cambie a nosotros. Y si tú no cambias, el Espíritu Santo es sabio. Yo cuando estaba en el colegio y hacía algo malo, tenía que repetirlo hasta que lo hiciera bien. Y con Dios es igual de sencillo y te pondrá a repetir el examen. Me sigo buscando con los motociclistas en la vía. Seguirán pasando. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El motociclista o yo? Si yo estoy caminando con Dios, el problema está en mí. Pero si ya estos no me molestan, entonces me di cuenta, el problema no era externo, no era la circunstancia. Y esto es lo que Dios quiere con esa iglesia. Esa es la madurez de la iglesia realmente. Esa es la verdadera madurez de la iglesia. El espíritu de víctima nos hace mucho daño, mucho. No somos víctimas, somos en Cristo más que vencedores, no somos las víctimas de unas circunstancias. Cuando una circunstancia te deja de afectar, en la medida que te afecta, entonces tú ya vas a estar por encima de esa circunstancia. Habrá otras que Dios retirará y quitará, pero Dios procurará transformar para que tú veas esa circunstancia. Y a veces lo más curioso, ¿saben qué es? Que cuando aprendes y ya no te molesta, entonces Dios quita la circunstancia. Y dice, Dios, pero ya para qué. Y él dice, porque ya eres libre, ya no necesitas. Pero ¿qué va a pasar en ti? Como hubo un quebranto, de ti van a salir frutos. Y esos frutos otros van a poder comer y van a poder experimentar en carne ajena. Y el que experimenta en carne ajena es un sabio. El quebranto es un sacrificio, puede ser de amor o no de amor. No necesariamente de amor. El de Cristo es un sacrificio de amor. El quebranto de Cristo fue la cruz. El quebranto de Cristo es Getsemaní. De hecho, yo les he dicho que Getsemaní o Getsemaní significa en hebreo lagar de aceite, lugar de fricción. Porque Jesús fue como una semilla, fue triturado. Fue triturado. Igual. ¿Para qué? Para exprimir de aquello que nosotros estamos bebiendo hoy. Nosotros nos estamos tomando los frutos de lo que Él hizo. Por eso Él tenía que entregarse para crecer y dar mucho fruto. Porque Jesús por sí solo, caminando como ser humano, no podía atender a todas las muchedumbres. Porque Él todavía estaba encapsulado. Pero que cuando Él muere, pasa a dar mucho fruto y se extiende a toda la humanidad. Y en cualquier parte del mundo, del globo terráqueo, donde se invocare su nombre, esa persona lo podrá recibir. ¿Por qué? Porque lo que estaba contenido pasó a expansión y a trascender. Sí, hay una metamorfosis. Es el ser que ya está, pero en potencia.
pero que está encapsulado. Y miren que el sufrimiento humano, la mayor parte del sufrimiento que nosotros tenemos como seres humanos, y les digo esto honestamente, es interior, es mental. Estamos sufriendo la mayor cantidad del tiempo por cosas mentales, no por cosas reales. Por cómo creemos que deberían ser las cosas y no son. Por una falta de realismo en la vida. Por una falta de una visión realista de la vida. Por una visión idealizada de cómo deberían ser las cosas. Y eso nos saca de perspectiva. Nos quita herramientas para poder actuar. Porque entonces aquel que está esperando siempre que la vida sea como debe ser según su interior, he ahí el nacimiento de una nueva víctima en este mundo. Alguien que está esperando que la vida sea como debe ser, según su criterio, es una víctima en potencia más para este mundo. Entonces la pregunta es, en algunas cosas somos víctima, en otras no. Pero entre tanto no tengamos ese espíritu de víctima, mejor y por encima de las circunstancias vamos a estar. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y aún Dios quita también circunstancias. Pablo está diciendo que Dios simplemente lo está fortaleciendo a uno para que aguante. No, Dios quita circunstancias. Y si hay algo que te está haciendo daño, Dios te lo quita. Pero te necesita cambiar. Porque ¿de qué me sirve entrar así? ¿De qué me sirve? Es como tener a tu hijo, resolverle todos los exámenes y el hijo no sabe nada. Y entonces es un árbol que da frutos artificiales, no crece en sí mismo y Dios quiere ver a sus hijos creciendo, ejerciendo el potencial que Él diseñó en cada uno de nosotros. ¿Estamos bien de tiempo? Bien, o sea, eso significa bien de tiempo. Quedará solo, no quedará solo, pero si muere, perdón, llevará mucho fruto. El que ama su alma, la pierde. Pero el que aborrece su alma en este mundo, la guardará para su vida eterna. Quien quiera ser compatible con los ideales de este mundo y seguir a Cristo y seguir al Espíritu, va a encontrar que todo lo que le ofrece este mundo no lo va a alimentar y lo va a dirigir hacia la muerte. Es como el siguiente ejemplo. Imagínense un niño pequeño que procura alimentarse solo de golosinas, solo de gomitas, de estas diositos que son muy ricas, todo el tiempo, creyendo que esto lo va a alimentar. Y un padre honesto, normal, sabrá que este niño va a caer en una indigestión terrible y que se va a morir y que no pasará más de 3 días de alimentarse con eso, que ese niño va a tener un problema gravísimo, estomacal y ahí se va a quedar, o un coma diabético si sigue comiendo, un problema, una deshidratación. Eso es lo que nos está diciendo Jesús en este caso, para ponerlo en esos términos sencillos. Quien busca que su vida sea alimentada por las cosas de este mundo, la va a perder, porque este mundo no es verdadero alimento para el tipo de seres que somos nosotros, los humanos, para el tipo de ser que eres tú. El alimento que te ofrece este mundo no te va a dar nutrición, no te nutre, te distrae, te entretiene como un paquete de gomitas, pero no te nutre. Por eso nadie en este mundo está satisfecho en sí mismo. Por eso aquel que pequeño nació pobre y dijo, yo no voy a repetir el cuadro de pobreza de mis padres y se hace rico. Después cuando se hace rico dice, la riqueza es muy buena, pero siento un vacío. Y de pronto se le antoja como el poder. Y entonces va tras el poder y alcanza el poder y se mete en la política y dice, bueno, me gusta el poder, el dinero ya lo tengo, pero quiero más poder. Y se perpetúa en el poder y después hace todo lo posible para seguirse perpetuando, porque es el corazón del hombre que no se sacia, porque el alimento que te ofrece este mundo, que dice te voy a saciar, no te puede saciar. Una pareja nunca te va a saciar. Los hijos no te van a saciar, te van a dar más problemas que saciedad.
Uno los ama mucho, pero causan más problemas que saciedad. Que me lo digan los padres. Uno los ama y uno dice, no me imagino la vida sin mis hijos. Uno, no, ni pienso qué tal que no existieran. No se imagina la vida sin ellos. Pero causan más problemas que saciedad. Es que yo soy pleno con mis hijos, mentiras. Yo soy pleno con mi familia, con mi esposo. No eres pleno. Yo solo puedo ser pleno con el alimento espiritual, el alimento de Dios. Y ese alimento yo le quiero participar a mi familia y por eso soy sacerdote de mi hogar. Porque de lo que recibo de Dios le doy a mi hogar. Eso es ser sacerdote. Pero entonces, si quiero ser compatible con este mundo, voy a tener indigestión espiritual. Voy a necesitar un psiquiatra, voy a necesitar ribotril, voy a necesitar antidepresivos, voy a necesitar esto para poder dormir, voy a necesitar esto, aquello, terapeutas, voy a necesitar Feng Shui en la casa, voy a necesitar 3 viajes a la India, voy a necesitar un maestro de yoga personalizado, voy a necesitar estar publicando mi vida en las redes sociales para sentir que soy alguien, voy a necesitar hacer una cantidad de cosas para darme un valor que siento que no tengo. ¿Pero por qué? Y no me voy a llenar, que es lo peor. No me voy a llenar. Porque este mundo no es compatible con eso. El que ama su alma la pierde. Eso es otra traducción de lo que Jesús está diciendo acá. El que ama su alma la pierde. Pero el que aborrece su alma en este mundo, no significa el menosprecio, no, yo no valgo para nada, no se trata de eso. El que aborrece su alma en este mundo la guardará para vida eterna. Porque tu alma, tu nefesh, tu espíritu, necesita un alimento que es espiritual. Y tengo que comer del espíritu para poderme saciar. Verso 26. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará él también, o sea, mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Quién quiere servirle a Dios? ¿Quién quiere ser honrado por Dios? Mi Padre le honrará. ¿Saben qué es honrar? Suena difícil uno aceptar que Dios nos honre. ¿Saben qué es honrar? Cuando aquí siempre suelo hacer una oración de, Señor, aquí te honramos. Es que Dios te va a cargar de honores. Si un honor humano, si un honor humano se siente tan agradable, ¿cómo será el honor que Dios te dé por servirlo, por extender su reino? Da hasta vergüenza uno pensar en eso porque parece presuntuoso, pero esto no lo estoy diciendo yo. Dice, mi Padre le honrará. Y donde yo esté, allí también estaré. Mira, lo que pasa es que la honra de Dios es tan personal a cada quien, pero un ejemplo sería, estás en medio de una situación donde estás siendo calumniado por alguna razón, o donde estás generando determinada impresión, una falsa impresión por un juicio de una persona. Somos prejuiciosos por naturaleza. Y Dios comience a desenmascarar eso y a honrar el hecho de que Él está caminando contigo, por ejemplo. Eso es una manera en la que Dios nos honra, pero es una manera demasiado superficial. A la que yo me estoy refiriendo es a la honra que Él nos va a dar allá, en su reino, a esos honores. Verso 27. Miren esta expresión de nuestro Señor que es muy fuerte, ¿no? Es muy dramática. Ahora mi alma se siente turbada. La palabra en griego aquí de turbación es mi emoción exaltada, es exaltación emocional. ¿Y qué diré? Él está hablando consigo mismo, pero en voz alta. ¿Y qué diré? Seguramente al decir eso, él está mirando hacia el piso, como alguien compungido de corazón. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Él está en lo que se llama un soliloquio, un monólogo, una conversación consigo mismo y los demás están escuchando como esa conversación de Jesús con él mismo. Esto es muy bonito, esto es precioso, la conversación de un ser tan maravilloso como nuestro Señor Jesús, diciendo, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora.
Él está diciendo, mi carne, mi corazón me duele. Voy a ceder a lo que siente mi carne. ¿Y qué diré? Es, lo que mi carne siente haré. Eso es lo que esa es la propuesta que él está haciendo. Mas para esto habla el Espíritu. He venido yo a esta hora. La carne de Jesús estaba compungida. Eso es lo que se llama la kenosis, el abajamiento de Jesús. Él vivía en carne y en espíritu. Por eso Él tiene el poder de resucitar, porque Él vivió en la carne y superó los obstáculos de la carne. Entonces, viviendo en la carne le dijo, ¿y qué diré? Renuncio a eso, porque él dio su vida libremente, pero su espíritu se impone. E inmediatamente el espíritu de nuestro Señor dice, más. Para esto he venido yo a esta hora. Su espíritu siempre triunfando, y ahí nos está enseñando a que la carne habla, pero el espíritu también puede hablar. Entonces, cuando tu carne habla, entonces quieres responderle a alguien porque te habló mal y tu carne te dice, estoy indignado y le voy a demostrar con vehemencia mi indignación. Este sinvergüenza, mire mesero, esto me llegó frío. O mire usted por qué me quitó el puesto, usted por qué se me coló en la fila. Y la carne que quiere reaccionar, la mía en mi familia por lo general reaccionamos muy rápido, aunque no parezca. Algo se nos atraviesa, alguien como ay, y supremamente rápidos para eso. Afortunadamente se nos pasa rápido. Pero tu carne quiere hacerlo, pero tu espíritu por lo general también te va a decir otra cosa, te va a decir, ¿y si vale la pena? Y tú estás para eso, yo estoy dentro de ti. ¿Por qué el Espíritu Santo te va a decir, ¿por qué me vas a llevar a esa reacción si yo soy diferente a eso? ¿A quién vas a darle más alimento, al lobo o al cordero? Esa es la disyuntiva. Jesús nos demuestra a nosotros que ante una tentación escuchemos al Espíritu y afirmemos la palabra espiritual. Esto puede parecer trivial lo que les voy a decir, pero afirmar la palabra de Dios, confirmarla y repetirla, hablarla, verbalizarla es importante. Si tú estás teniendo una dualidad, una pelea de una cosa de la carne que se quiere salir y quiere responder, pero también escuchas por otra parte al Espíritu, piensa en la carne, pero habla en el Espíritu. ¿Sí me hago entender? Piensa, ay, esta desgraciada, le quiero jalar el pelo, la quiero tirar de aquí, mira esta siempre, mira esta como se viste, mira esta siempre lo que dice, cómo me cae, mira esta como mira esta como camina, contoneándose así, qué rabia, o mira este tipo como le va de bien, o mira este vecino, mira este otro siempre sacándome el carro último modelo y yo aquí brillando el mío y polichándolo. Cuando sientas que tu carne habla, deja que tu carne piense, porque esa la vamos a tener hasta el último día. Mala noticia. Pues las malas noticias hay que darlas. Con eso vamos a tener que lidiar toda la vida. Buena noticia, que el espíritu también habla. Pero haz hablar al espíritu y haz pensar a la carne. Entonces tu espíritu te dice, no, ¿sabes qué? Esa mujer es hija de Dios y tú le adeudas amor a ella, a esa persona. Entonces la vas a amar y otra cosa, tú estás pensando una cosa sin siquiera conocerlo, estás juzgando, no le juzgues. Entonces tú no lo vas a hacer delante de ella, pero lo que digas allá después vas a decir, y no juicio, y gracias Señor, y lo que te diga el Espíritu lo vas a verbalizar y le vas a dar poder. ¿Qué va a ocurrir con esto tan trivial pero tan sustancioso? Que el Espíritu va a ir ganando terreno a la carne. Y poco a poco el Espíritu Santo dirá, ajá, este me escucha y buscará hablarte de todas las maneras porque tu vida va a ser más bollante y sabrá y le conviene porque vas a dar muchos más frutos. Calle, es lo mismo, la palabra de Dios es espíritu. Es lo mismo, es lo mismo. Provenga, porque el Espíritu Santo trae la palabra de él que hemos escuchado. Por ejemplo, a mí me ha pasado en algunas circunstancias y yo necesito pagar esto, tengo esto, tengo esto. Yo siempre me acuerdo de esta palabra porque mi hermano Lorenzo la utilizaba toda la vida.
Y yo se la copié por aprendizaje. Le digo, tranquilo Pablo, Dios proveerá a mí, Dios proveerá. Entonces, ante una situación así, yo, Dios provee, Dios proveerá. Entonces, no me está viniendo, el Espíritu no me está diciendo, tranquilo Pablo, yo te proveeré, pero su palabra ya está en mí y yo simplemente la hablo, pero la hablo es verbalizarla. O estoy pasando por una circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o ninguna cosa me podrá apartar del amor de Dios, ni valle de sombra, bueno, y hay muchas palabras, muchas. Otras, no tengo, estoy seco, tengo sequedad para orar, eso nos pasa a todos. Entonces tomo la palabra de Dios y recito la palabra de Dios. Tomo un pasaje y lo recito. Y digo, la palabra de Dios no regresa vacía y va a cumplir para lo cual fue dada. Y eso comienza a producir cosas en mi vida. No es magia, es la verdad, la realidad espiritual. Pensemos en la carne, declaremos en el espíritu. Pensemos en la carne, declaremos en el espíritu. ¿Quieres acallar la carne? Hagámoslo literalmente. Que la carne sea silente y que el espíritu sea parlanchín. Miren este pasaje, verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Miren esto que está diciendo. Jesús pasa de un soliloquio, de un monólogo, mirando a la tierra y después diciendo, y él verbalizando en el espíritu, Padre, glorifica tu nombre. Llegó entonces una voz del cielo. Cuando dice una voz del cielo es que se escuchó la voz de Dios audible. ¿Dios puede hablar audiblemente? Sí, puede hablar audiblemente. Le glorifiqué, pretérito, en pasado, y de nuevo lo glorificaré en futuro. Lo glorifiqué y de nuevo lo glorificaré. La muchedumbre que allí estaba y oyó decía que había tronado. O sea, fue una voz contundente. Otros decían, le habló un ángel. Jesús respondió y dijo, no por mí se ha dejado oír esta voz, sino por vosotros. Jesús ya conocía la voz. Jesús lo hizo para que ellos escucharan la voz de Dios, como un último acto de demostrar su divinidad, de dónde provenía, de su paternidad. Lo hizo de una manera fuerte. Jesús escuchaba la voz de Dios todo el tiempo. Él se comunicaba de tú a tú con él, con Dios, con el Creador. Jesús respondió y dijo, no por mí se ha dejado oír esta voz, sino por vosotros. Verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Voy a dejarlo acá porque esto tiene mucho contenido teológico, pues profundo. Aquí no damos charlas de teología, sí. Y vamos a exponer a qué se refiere el príncipe de este mundo, quién es y toda la situación cosmológica, por así decirlo, que va a ocurrir acá tan maravillosa. No siendo más, entonces les doy gracias. Vamos a terminar con una oración. Si tienes alguna necesidad hoy o has venido por una necesidad o por oración, abre tu corazón y ponla de cara a Dios. Vamos a orar para que el Señor ayude y venga a tu necesidad en este día. Si no tienes fe para hacer esta oración, pues bueno, aquí tenemos, aunque sea un poquito, y algunos que tengan fe, pues le prestarán a los otros y se producirán. He visto milagros en personas que no creen. Dicen, no, yo no creo, y de repente les sale un diente, y pero ¿qué pasó? Y ya se vuelven creyentes porque ya después de eso, ¿quién no va a creer? Oh Señor, gracias Dios por este espacio primero. Dios, bendice esta casa, Señor, al dueño, Señor, a los que tienen este terreno, Dios, para que les prosperes en todos sus negocios o los que vayan a hacer después, Señor, porque ha sido un tiempo que hemos pasado acá, Dios, y es necesario que ellos también sean bendecidos por lo que aquí se ha hecho, Señor. Padre, que la necesidad que cada uno tenga en el corazón, ven Espíritu Santo y pósate en cada corazón. Señor, y hoy desatamos que cosas milagrosas comiencen a pasar.
no por quien está orando ahora, porque quien está orando, Señor, en ti se sumerge y en ti obra y en ti habla, Señor, y en ti desata y en ti declara, porque la llave eres tú, Señor. Y en esta preciosa llave que es Yeshua de Nazaret, Jesús nuestro Señor, desatamos, Señor, que la vida de quienes estamos escuchando hoy, en virtud de tu santo nombre, no sea la misma. Y aquellos que vienen del extranjero, Señor, que hay varios, Señor, se lleven algo en el espíritu que trascienda. Y es una declaración que hacemos por mucho tiempo, Señor, porque vas a levantar tu iglesia, Dios, y lo vas a hacer a través de las personas que menos esperan, a través de aquellos que no han recibido honores o no han tenido un honor o una dignidad en esta tierra. Lo vas a hacer a través de pequeños, de donadies, de personas que no son tenidas en cuenta, para que tu obra sea puesta de mayor manifiesto, Señor, a través de aquellos que no parecen, pero que serán, para que siendo, Señor, sepan que has sido tú, Señor, y no obra humana. Padre, Señor, que conforme a sus corazones, Señor, les sea otorgado conforme a tus bienes en gloria y en gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias.